Después de 10 años de guerra, en solo 7 meses la campaña Trigarante obtuvo la victoria y el 27 de septiembre desfilaron en triunfo por la Ciudad de México. Aparentemente se había alcanzado ya aquello por lo que se luchó. ¿Sería cierto? ¿Por qué no lo platicamos? Vengo al Archivo Histórico de la Ciudad de México a enlazarme desde aquí con mis amigos Luis Fernando Granados y Juan Ortiz Escamilla, investigadores de la Universidad Veracruzana. De paso, hablaré con Juan Gerardo López, director del archivo. Estimado Juan Gerardo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, pues aquí visitando el archivo. Excelente, qué gusto, muy bien, bienvenido. Fíjate que vine a hablar aquí con un par de colegas. Sí. Queridos amigos comunes, Juan Ortiz y Luis Fernando Granados, por ¿Cómo Zoom. no? Y pues ya que estamos en el archivo y estamos hablando de historia, ¿por qué no nos muestras por qué el archivo es la clave del estudio de la historia? Por supuesto, claro que sí, vamos. Te sigo, te sigo. Gracias. Te sigo, te sigo. Pues esta es la razón por la cual es tan importante un archivo. En este caso, se trata de un reglamento que publicó el Ayuntamiento de Cádiz y lo envió al Ayuntamiento de la Ciudad de México, claro, para proponer que así se aplicara las mismas medidas en todo el antiguo imperio español. Ahora, en este manuscrito, el señor Joaquín Antonio Gutiérrez de la Huerta está dirigiendo el reglamento para su análisis al presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Qué hermosa letra, ¿no? También. Preciosa, claro. Claro, una redonda. Y el ayuntamiento, en este papel también muy especial, que es este papel azul de épocas de escasez, que no es un papel blanco puro, está diciendo que le parece excesivo el trato que se quiere dar, sobre todo porque habría que recordar que en ese momento el Ayuntamiento de México había optado por no obedecer a los poderes constituidos en España, ¿verdad? Entonces, por eso le parece excesivo. Y el libro es... de una serie facticia, o sea, de una colección de documentos que se llama así, Historia en General. Así ¿no? Y aquí hay otra muestra. Estamos en el año de 1810. Son los acuerdos que se tomaron en Cabildo en 1810. 1811. Perdón, 1800. Sí, 10, Sí. 1811 dice. Aquí nos dice que el Cabildo está reunido un lunes a 22 de octubre de 1810. Tienen a los insurgentes apostados
en la Sierra de las Cruces. 28 de octubre, 1810. 22. 22 de octubre de 1810. Ujú. Claro. Hidalgo y sus amigos están aquí a 3, 4 leguas. Así es, Sí. así es, Ujú. efectivamente. Y además están enviando a la población diversas proclamas y exhortos. En este caso, aquí en la nota marginal nos dice el asunto, nos refiere el asunto, dice, se vieron unos ejemplares del edicto del excelentísimo señor arzobispo sobre que no crean las exhortaciones del cura Hidalgo. Exacto. La Ciudad de México está recibiendo las noticias de lo que pasa, está recibiendo los documentos propios de Hidalgo y las autoridades, en este caso la autoridad religiosa, dice, rechacen esos llamados a la subversión. Así es, Y efectivamente. aquí vemos lo que realmente ocurre en la Ciudad de México desde la perspectiva del la ayuntamiento, autoridad, del cabildo. Efectivamente. Y todo esto, toda esta fuente documental es el material, no el único, pero uno de los más importantes Sí, así de los es. historiadores, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Son los documentos que se generaron en el momento por diferentes actores. En este caso, el actor principal es el Ayuntamiento de México. Y en particular, una de sus partes que es el cabildo, o sea, la reunión de los alcaldes y regidores para tomar decisiones sobre el asunto público, sobre la cosa pública. En este caso era una decisión muy importante, son 22 de octubre, 8 días antes de la batalla del Monte de las Cruces. No, pues qué maravilla, Juan. Gracias por recibirme. Para servirte, Pedro. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, que estés bien. Queridos colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. En Jalapa ambos. Hola, Juan. Oigan, tengo frente a mí 4 libros. ¿Sí? Tengo aquí en esta mesa Sueñan las piedras y En el espejo haitiano de Luis Fernando Granados y Calleja, Guerra, Botín y Fortuna y Guerra y Gobierno de Juan Ortiz Escamilla. Y encuentro en esos 4 libros 2 temas en los que ustedes polemizan bastante, sobre todo en el último de los 4 que se publicó, donde ya hay polémica, pero hay 2 temas comunes que era con los que yo quería hablar con ustedes. Uno es los pueblos y cómo se revolucionan los pueblos, incluso en el de Calleja, Juan, tú muestras cómo que supuestamente va a salvar a la colonia en realidad es el más destructor, ¿sí? Y al decir pueblos y cómo se revolucionan los pueblos, cómo se hace la revolución desde los pueblos, aparece también esta segunda palabra, revolución. Son las 2 palabras que yo querría. Yo he hecho un largo recorrido por buena parte del país, por donde estuvieron los indios del Bajío, los rancheros de Michoacán, los de Guerrero, los arrieros, etc. Entonces, después, al terminar este recorrido, con otros colegas, amigos comunes nuestros, querría yo aterrizar estos 2 conceptos con base en las ideas que ustedes tienen. No sé quién quiere empezar. Juan. Bueno, con mucho gusto. Es un tema muy pertinente. Me da mucho gusto participar en este evento acompañado de ti, Pedro, de Luis Fernando, colegas que admiro y respeto muchísimo por la calidad académica de sus trabajos. Obviamente, el tema, hablar de los pueblos y de una revolución, es invertir la explicación que se ha dado sobre la guerra a partir de los líderes.
Yo creo que es importante rescatar la historia de las comunidades, de los pueblos, de la gente común, para poder entender realmente lo que pasó. Esto me parece un tema realmente es muy importante y que explica de alguna manera esta revolución y que explica también el tránsito de colonia al México independiente. No se puede explicar este proceso sin tomar en cuenta actores que históricamente han estado marginados del discurso, que es la historia de cada una de las comunidades. En segundo lugar, es importante tener presente que no podemos hablar de una tierra común o de una revolución. Tal vez hubo muchas revoluciones con distintos matices que tiene que ver con la complejidad y la identidad local, los problemas locales y demás. Esto ya lo hemos aclarado con los colegas. No podemos hablar de una insurgencia, por ejemplo. Tenemos que hablar de insurgencias, que tiene que ver con regiones, con comunidades, con locales, pero al mismo tiempo esto lo hace mucho más rico. Es fascinante contar esta historia desde la base social, desde las aspiraciones de cada una de las comunidades, como lo explicó Eric Bañón en su momento, con toda esta parte del discurso y toda la parte cultural y demás. Pero desde el punto de vista de las instituciones, obviamente hay una revolución que destruye el orden colonial, que eso nos queda clarísimo. Y esta destrucción... No, perdón, Juan, les queda clarísimo a ti y a Luis Fernando, porque hay colegas a los que no les queda claro, ¿no? Ok, pues a ver que intervenga Luis Fernando, a ver qué piensa. A ver, yo creo que una de las cosas más, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con Juan en que hay una gran heterogeneidad y que el proceso tiene que entenderse como de muchas insurgencias, porque los pueblos son muy diversos. Sí, sí. Y cada uno se enfrenta al régimen colonial y después a la guerra de manera distinta. Pero creo que si se hace un esfuerzo de agregación, de encontrar los elementos comunes, llegamos a fenómenos como el que aparece en el libro de Juan. El libro de Juan tiene una lista y unos mapas que son importantísimos. El libro este. Ya no me acuerdo si es en la nueva edición de Guerra y Gobierno o en el de Calleja, donde de repente muestra dónde hay movilización de pueblos a fines de 1810. Y hay movilización de pueblos en todas partes. Es decir, el gran misterio es cada pueblo experimenta el colonialismo de manera distinta. Cada pueblo tiene tradiciones distintas, se gobierna de manera distinta, rige su tierra de manera distinta, sufre las agresiones de manera distinta y no obstante, a partir de 1810 hay montones como que coinciden en el tiempo. Y esa coincidencia yo creo que cambia la naturaleza del fenómeno. Sí, señor. Porque durante muchos años, desde fines del siglo XVIII, había habido, perdonen por mi hipo, había habido pequeñas revueltas como las que cuenta Bañón, agitaciones en pueblos aquí y allá. Lo que es sorprendente y lo que es muy notable, y esas listas y esos mapas en los libros de Juan son muy importantes por eso, es que se muestra cómo en una coyuntura particular, a fines de 1810, convergen los agravios y las decisiones de montones de pueblos que eran muy distintos, que hablaban lenguas distintas. Entonces, están las dos cosas. Hay una gran variedad, gran heterogeneidad, pero por un asunto casi misterioso, casi mágico, a fines de 1810 ocurre una convergencia que es cualitativamente diferente. O sea, que no es nada más pueblos rebeldes, pueblos que se enfrentan a cosas por agravios particulares, sino que en conjunto generan una inestabilidad que es imposible de contener, en parte por el otro gran
hallazgo de Juan, que es un hallazgo viejo de Juan que nunca, creo que le ha dado nunca le hemos dado hasta recientemente el valor que tiene, que es esto que decías al principio, Pedro, que es el gran contrainsurgente, el gran restaurador del orden colonial, en realidad es el gran destructor del orden colonial. Cuando crea sus milicias, cuando crea el llamado Plan Calleja, cuando crea las milicias pueblerinas destinadas supuestamente a defender el orden colonial de los insurgentes, viola la norma, una de las normas centrales del régimen colonial, que es que los indios y los españoles y las castas deben estar separados. Y entonces, el Plan Calleja, las milicias de Calleja, son milicias multiétnicas. Y eso es hacer la guerra contra insurgente con una medida insurgente. Entonces, esa es la gran paradoja de Calleja. Regresemos un poco entonces. Entonces, repito la pregunta que les hice, que permitió dar pie a Luis Fernando. ¿Hay, Juan, un orden colonial que es destruido por esta revolución? ¿Sí hay orden colonial? Sí. El orden colonial se destruye. Para empezar, cuando uno identifica o localiza todos los gobiernos insurgentes americanos que se forman en todos lados, es una forma de rebelión. Después viene la contrainsurgencia, la contrarrevolución, que es la que va a imponer Calleja. Y es ahí donde comienza a reconstruirse este orden, el orden de Calleja con su plan, pero de manera muy limitada, y comienzan a formarse autogobiernos, pero que ya no tienen mucho que ver con el orden colonial. Las autoridades constituidas del antiguo régimen ya no existen. Por ejemplo, el tema de la justicia, porque son los militares los que se imponen, son los militares los que imponen contribuciones, los que hacen justicia, ejecutan y demás. No hay que olvidar que en esta guerra, que es una guerra civil, quien financia la guerra durante 10 años, por lo menos, son las propias comunidades. Y es ahí donde surge un movimiento muy interesante, que es el movimiento autonomista. Los pueblos aprenden a defenderse y a negociar con las tropas que los visitan o intentan imponer contribuciones, hacer levas de sus jóvenes y demás. Ellos negocian con un grupo, con un frente, y negocian con el otro. Y para mí ese es el movimiento y el momento más interesante, más creativo, porque se van a sentar las bases de una sociedad totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el orden colonial. De ahí que cuando se habla del sexenio absolutista, con el restablecimiento de la abolición de la Constitución de 1814 a 1820, ¿sí? Se restablece el orden colonial. Es una ficción. Es algo, a muchos de mis colegas les enoja, les digo, es muy parecido a una dictadura militar, porque son los militares los que gobiernan. ¿Cuál restablecimiento? ¿Restablecimiento de qué? La mayoría de los, y ahí tiene que ver con el tema de la revolución, la mayoría de los españoles y criollos que ostentaban puestos de gobierno prácticamente desaparecieron. Se formó otra cosa, pero que ahí es donde les hace ruido porque estamos muy cómodos con el esquema tradicional. Claro. Y es ahí donde tenemos que romper con eso. Así como en síntesis, antes de ir a otra cosa, ¿por qué revolución? ¿Qué es lo que cambia? O dicho de otra manera, ¿por qué a 200 años estamos conmemorando, es decir, recordando juntos esta cosa? No sé por qué la recordamos, pero vale la pena pensar en la idea de que la revolución es un término muy complicado, muy ambiguo, que da para todo, ¿no?
Pero si lo pensamos en una de sus acepciones como un movimiento social que produce un cambio profundo y duradero, la guerra civil de Nueva España, con todos estos elementos de como de fragmentación territorial, como de liberación del orden racista del régimen, pues sí supone una transformación profunda y duradera. Y entonces, pues vale la pena tener presente que la descentralización del poder durante la primera mitad del siglo XIX, durante dos tercios del siglo XIX, pues es un cambio importante, que no dura mucho, dura menos de un siglo, pero es importante, porque además luego, durante la Revolución, va a volver a ocurrir algo semejante. Y este asunto de la igualdad, pues también es un cambio duradero, ¿no? Y pues yo creo que en ese sentido se puede hablar de que ese revoltijo de procesos, hechos conscientemente e inconscientemente por líderes ilustrados que echaban rollo y por campesinos analfabetas que no podrían haber dicho lo que estaban haciendo, en conjunto produjeron un cambio profundo, duradero y visto desde hoy muy importante, ¿no? Es decir, la otra cosa es que desde hoy las dos cosas son muy importantes. Una cosa que quería decir desde hace rato es que en este fenómeno de la descentralización hasta el inicio de la guerra, todo se amonedaba en la Ciudad de México. Empezó la guerra y entonces en Zacatecas y por aquí y por allá, realistas e insurgentes empiezan a crear Casa de Moneda. Otro ejemplo de la descentralización importante. En 1810 había 2 o 3 imprentas, un puñado de imprentas en Nueva España. Y estaban todas concentradas en la Ciudad de México. La guerra lo que permite es una descentralización de la imprenta. El cuento ese romántico mentiroso de Leona Vicario creo que tiene el mérito de recordarnos que la imprenta se fue a otras partes, se fue a Oaxaca, se fue a Michoacán, y entonces eso permitió que las élites regionales, locales, durante la guerra y después de la guerra, pudieran hacer uso de la imprenta. Y eso también, digamos, es otro ejemplo de la descentralización. Y luego en el campo, para las masas campesinas, el no tener un control centralizado, que es como una respuesta a 50 años de esfuerzos de centralización borbónica. Entonces, exacto, lo que hace la guerra, lo que ocurre a partir del inicio de la guerra civil, es una especie de reacción contra la centralización borbónica. El sueño ilustrado de que todo el mundo se gobernara igual. Sí. Y lo que hay es una restauración de la heterogeneidad, de la diversidad que había en los pueblos. Y entonces, yo creo que en ese sentido hay también, pues, se puede hablar de revolución entendida en este sentido, no como un cambio de toda la vida, pero sí, yo creo que no ha habido ninguna revolución que cambie toda la vida, por más que revolucionarios tiendan a decir que así va a ser. Lo que hay es una transformación profunda y duradera, que a veces es violenta, caótica, y a mucha gente le va muy mal en eso, pero en conjunto, creo que visto desde hoy, tiene por lo menos esos dos elementos, la descentralización y la igualdad, ¿no? Yo incorporaría un tema más, pero también como parte de la descentralización está la apertura de puertos. Claro. De puertos, insurgentes y demás empiezan a tener presencia por todos lados. Es decir,
lo interesante es que al poder central se le va todo el virreinato porque empieza a perder el control que tenía sobre territorios. Y para mí eso es lo más importante. Luego, lo que sí me queda, sí tenemos que tener presente es qué hay detrás del Plan de Iguala. Y ahí no podemos ignorar la Constitución, el restablecimiento de la Constitución en 1820. La formación de las diputaciones provinciales, la formación de los ayuntamientos, la adjudicación de derechos políticos a los ciudadanos, que en muchos lugares no cuentan con esos derechos, pero se los adjudican, como es en el caso de Veracruz, donde los negros, las castas, forman sus propios ayuntamientos. Esa es una auténtica revolución política. Y el Plan de Iguala lo que va a intentar es frenarlo, que ese es mi conflicto que tengo con mis colegas, porque dicen que no, que Iturbide era liberal y eran cuentos. Entonces, lo que yo percibo en este periodo es, esta guerra no la gana nadie. Es un conflicto no resuelto. No ganaron los insurgentes porque a la mayoría los mataron, los ejecutaron, pero tampoco ganaron los realistas. Entonces es una revolución pactada. Entonces, ese es el problema que vamos a ver y que se va a resolver con la guerra de reforma. Tenemos que verlo en una perspectiva mucho más amplia, si no, de lo contrario, no entendemos nada, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Exacto. Muchas gracias, queridos amigos, por recibirme en Jalapa, en sus respectivas casas. Ya nos veremos, ya nos reencontraremos y nos abrazaremos en vivo. Les agradezco. Abrazos. Muchas gracias, un gusto. Al contrario, Pedro. En este evento. Colega, eso que empezó la noche del 15 al 16 de septiembre, ¿fue una revolución? Por sus consecuencias, sí. Evidentemente surge en un contexto muy atropellado de haber sido descubierta una conspiración, donde se tomaron decisiones también muy atropelladas y muy graves. No huyeron, se fueron a la guerra y la guerra empezó. Y fue una guerra tremenda que le dio el golpe mortal a la Nueva España. Ya de ahí la Nueva España no se levanta. Por lo tanto, para mí no es una revuelta tal cual, es una revolución en tanto que pretende un objetivo muy claro, en tanto que tiene estrategias que se van, claro, afinando sobre la marcha, pero que tiene capacidad incluso hasta de crear un ejército que es financiado con sus propios recursos, es decir, con recursos de guerra. Entonces,
si bien el objetivo se va también transformando, digamos, conforme avanza el movimiento, los objetivos concretos de guerra, el objetivo fundamental, que era la autonomía de la Nueva España y alzarse con el reino, que era un plan político completamente novedoso, estaba muy firme. Por lo tanto, para mí es una revolución que después se convirtió en una revolución de independencia. Al principio fue una revolución por la autonomía, después terminó en revolución de independencia. Oye, ¿y vale la pena que lo conmemoremos? Pues por supuesto que sí, yo creo que por supuesto que sí. Hay que conmemorarlo, porque finalmente aquellos personajes, aquella población, tanto de un bando como del otro, que verdaderamente padecieron aquella guerra, que nosotros no hemos conocido como tal, pero que padecieron aquella guerra, pues son aquellas personas que terminaron por definir un conflicto de esa manera, pero que al final terminaron por dar luz a lo que somos nosotros. Entonces, por eso hay que acercarse a ellos, hay que verlos a ellos, hay que ver a Hidalgo, hay que ver a los otros, hay que ver a Calleja. Yo creo que como historiadores y como población en general, hay que acercarse a todos esos personajes, sean del bando que sean. Porque finalmente, aunque estemos del lado de unos y no de los otros, pues aquellas personas terminaron por dirimir sus controversias a través de la violencia. Y creo que la gran enseñanza que nos traen es que nosotros derivamos de aquellos procesos y que tenemos la gran oportunidad de aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos. Aprender de ellos. ¿Dirías conmigo, viva Hidalgo? ¡Viva Hidalgo! Por lo tanto, José Antonio, esto fue una revolución. Sí, pero tenemos que hablar de no un concepto como sí lo habíamos acostumbrado a tener en sociología, en política, de un cambio radical. Vayamos por etapas. Un cambio político, sí. Un cambio social, sí. Entran al siglo XIX, 1810 es la entrada del siglo XIX. Grupos sociales que van a tener una participación fundamental. Ya no hablamos de rebeliones, sino hablamos de motines y revueltas. Es muy distinto. En la colonia hubo motines. No, aquí estamos hablando de revueltas. Es decir, un grupo que está acostumbrado a negociar su participación. Y en ese sentido es muy importante. Política sí, nada más hay que hablar que hay elecciones, que hay una monarquía constitucional en 21, pero después sigue la república, el federalismo. Desde el punto de vista económico, no es tan fácil decirlo. Es decir, hubo un cambio de propiedad en algunos lugares. ¿Hubo cambio de relaciones sociales de producción, como diríamos? No. Pero sí fue una revolución política y sí fue una revolución social. Sí. ¿Se acabó el antiguo régimen? Para mí sí, pero es un debate. Algunos consideran que continúa a lo largo del siglo XIX, incluso en parte del siglo XX, esta sociedad corporativa, identidades, etc. Yo creo que no. Elecciones, ayuntamientos, congresos, elección del Congreso Estatal eso es una revolución política. Derechos iguales, sí. Fiscalidad, sí. Igualdad ante la ley también. Pero económica, no. Acaba de tocar un tema que me parece central en tus libros. Don Luis Villoro decía que una revolución cambia la mentalidad de las personas. Sí. Tú manejas un par de conceptos centrales, nacionalismo y soberanía. Bordando en torno a esos dos conceptos, esto que ocurrió en México, o en esto que ahora llamamos México, ¿fue una revolución? A ver, yo creo que sí, sin duda, ¿eh? A menos que consideres una revolución como una tabla rasa, entonces nunca ha habido revoluciones. En ningún lado. Pero por supuesto, pero para mí hay un elemento fundamental que es la irrupción de las masas en la vida política. Casi citando Trotsky.
¿no? La irrupción de las masas Claro. en el gobierno de sus propios destinos. A ver, y la irrupción de las masas siempre se había dado en la época colonial, ¿no? O sea, hasta tenemos una historia enorme de revueltas, motines, pero aquí adquiere un significado abiertamente político, esta irrupción de las masas. Entonces, no hay duda. Y claro, y luego cuando uno revisa lo que pasa ya en el siglo XIX, eso lo han estudiado muchos colegas, propio José Antonio, Josefina, Antonio Anino, muchos, el tema de los pronunciamientos, o sea, cómo los pueblos se apropian desde una visión local de ese concepto genérico de pueblo como entidad abstracta que está en la base de la soberanía popular, ¿no? Los que han estudiado estos pronunciamientos del siglo XIX, pues encuentran una especie como de adaptación, ¿no? La soberanía popular, pueblo, pueblos, pues hacen una reinterpretación muy creativa para fines locales de esa idea de soberanía popular. Pues si yo soy un pueblo, el pueblo que sea, ¿no? Pues estoy ejerciendo la soberanía, ¿no? Y ahí, claro, entre el tema de la violencia, aunque siempre es una violencia dirigida, no es una violencia descontrolada, hay siempre documentos que quieren ser las expresiones de la voluntad popular, las actas de los pueblos, de los pronunciamientos. Entonces, obviamente, cuando uno revisa eso, no puedes más que ligarlo con la irrupción popular y militar que está en la independencia, ¿no? Hay autores como Will Fowler que dice el pronunciamiento fundacional es el plan de Iguala, ¿no? Puede ser que sí, pero finalmente está detrás los pueblos que se van sumando y grupos militares, ayuntamientos, a una idea que ya estaba internalizada, la de la independencia, ¿no? En 2 minutos, dime, nacionalismo. Pues construcción posterior a la independencia, ¿no? La independencia sería el inicio de la construcción nacional. Hay una formación de Estado, pero no nacionalismo. No, perdón. A él le iba a preguntar nacionalismo, a ti te voy a preguntar... Estado, sí, el Estado sí son las nuevas bases administrativas, políticas, de negociación política, no nada más del grupo popular, no hay que hablar del pueblo, son muchos grupos sociales. A mí no me gusta hablar del pueblo. Los pueblos dicen... Sí, a mí no me gusta tanto el concepto de Anino y de los pueblos, no, son grupos sociales muy diferenciados. Hay que hablar de que empiezan estos grupos de clase media a tener un papel fundamental, que no tenían en la colonia, eso sí es cierto, ¿eh? Estamos enfrente de la catedral. Era el gran grupo de élite de clérigos que dominaban. Pero cuando entran a Basolo, que no es el gran. Entran todos ellos. Es decir, son clases medias, todos se empiezan a mover. Si tú me preguntas, sí, son grupos sociales muy diversos que tienen como una referencia los pueblos, pero que se mueven en distintos momentos. En ese sentido, sí, se forma el Estado, no la nación. Hay que hablar claramente, la nación es posterior. El Estado sí es parte de este movimiento y el origen es la guerra de independencia, sin duda. Terminemos, colegas. A 200 años, ¿qué hay que conmemorar? Bueno, yo creo que, a ver, muchas cosas, pero finalmente el nacimiento de este país, de México, pues está su origen en la independencia, ¿no? En la independencia, ahí está. Claro, como un proceso de construcción, ¿no? No es la nación que de repente despierta y se descubre, no. La independencia es el inicio de un proceso de construcción del Estado y de la nación que nos va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Pero si recordemos rápidamente aquella famosa frase de, si no me equivoco, Mariano Otero, que dijo en México, a mitad del siglo, ¿no? En México no puede haber nacionalismo porque no hay nación. Claro, en realidad estaba... Acabamos de perder una guerra devastadora. Claro, claro. En realidad lo que está diciendo es que sí hay una nación dolida, ¿no? Pero claro, finalmente es un proceso de construcción.
¿no? Y como toda construcción histórica, pues se va cambiando, pero sus orígenes están, yo creo, que en la guerra está este proceso de independencia, ¿no? Para empezar, tenemos que conmemorar que tenemos un país. Que tenemos un país, claro. Yo empezaría por ahí, sí, tenemos una independencia, pero también hay que hablar de ciudadanía e igualdad. No en sentido es abstracto y casi generalizado. Los indios no querían ser iguales. Era para ellos más útil, provechoso, seguir estando en una corporación como era una república de indios. Pero se instaura la igualdad, que es todos paguemos en primer lugar los mismos impuestos. Todos participemos con las elecciones. Es decir, si a mí me pidieras así, escoge 2 palabras, ciudadanía e igualdad, son fundamentales. Y ahí sí hay que hablar, y en estos tiempos más, el liberalismo no necesariamente es conservador. El liberalismo sí es un elemento central, como todo proyecto en ese momento revolucionario. En el sentido de que estamos hablando de que no queremos una sociedad de castas, no, bueno, diferenciados, que todos paguemos, que participemos con nuestro voto, y en ese sentido, en ese momento sí era un liberalismo, no sé si revolucionario, pero quería un cambio fundamental. Y en ese sentido, yo, si me permites, y si me preguntaras, mejor dicho, yo estoy de acuerdo con Marco, se crean las nuevas instituciones, es incluso con Iturbide una monarquía constitucional, no es absolutista, debemos de participar, hay legitimidad, hay participación por ahí. Sí, el gran tema que solo se va a resolver hasta 1910 es la igualdad social. La igualdad política, allí empieza. Ciudadanía, Igualdad, soberanía. Pues salud por ellos, ¿no? pues salud. Pues salud. Salud a todos y muchas gracias. Tere, lo que pasó en México en esa década que tú estudias, ¿fue una revolución? Para mí sí lo fue, porque se cambió toda la estructura de gobierno, se cambió la estructura social, y de economía no te puedo decir mucho porque no manejo tanto y además quedó tantos años de guerra, pues le dieron en la torre. Pero de una monarquía absoluta en el que el rey era todo el poder, el que ejecutaba, el que castigaba, el que legislaba, a una república en el que cualquier persona, cualquier ciudadano puede llegar a ser presidente de la república. ¿Hasta Guerrero? Hasta Guerrero llegó a ser. Bueno, yo creo que se lo merecía, lo que pasa es que no llegó de la manera adecuada. Bueno, ya otro día hablaremos del motín del Parián, ¿verdad? Sí. Y una estructura social que estaba legalizada, la diferenciación, a una sociedad en la que todos son iguales ante la ley. Yo creo que al menos ante la ley, en la realidad no, pero en la ley sí, ¿no? No, fue muy duro en el siglo XIX, sobre todo para los afrodescendientes. Los indígenas fue muy duro porque como llegaron a ser iguales, entonces toda su propiedad corporativa se la quitaron, fue desapareciendo paulatinamente. Los afrodescendientes ni siquiera fueron libres inmediatamente, sino que también fue paulatino y la discriminación estuvo vigente, pero hasta ayer, hasta principios del siglo XXI. Todavía. Dame un juicio en 20 palabras sobre Agustín de Iturbide. Me parece que era un personaje muy inteligente,
que sabía en qué momento y en dónde actuar, que era sensible, que tenía carisma y era un gran negociador. No te dije que asesino y demás. No, también un asesino. ¿Qué crees? Pues sí, tuvo su etapa de asesino, de autoritario. Y dicen que hasta de corrupto. Muy corrupto, documenta Juan Ortiz. Ujú. Pero no me gusta hablar mal de la gente. A 200 años de consumada la independencia de México, ¿qué tenemos que conmemorar? Bueno, encontramos que fue una auténtica revolución social que cambió desde abajo las condiciones de vida de la gente, que acabó con el tributo, con la esclavitud, que introdujo la igualdad ante la ley, que permitiría introducir y constituir la república y hacer de este un país, aunque se tardarían varias décadas más. Sí, hay mucho que conmemorar. También hay mucho que reflexionar.